Las compras en el exterior realizadas a través de Internet ganan cada vez más terreno entre los uruguayos. En 2017, la cantidad de paquetes ingresados creció 10% respecto a 2016 y se prevé que la tendencia se mantenga. Se trata de un régimen interesante para el consumidor uruguayo porque, pese a que se ha vuelto más restrictivo, permite 3 encomiendas anuales por hasta $200 cada una de hasta 20 kilos sin pagar impuesto alguno. Únicamente se abona el servicio a la empresa de courier en base al peso de la mercadería ingresada. ¿Deberían cargarse el IVA y otros impuestos aduaneros a estas importaciones para atenuar el impacto negativo que tienen sobre el comercio local? Bueno, esa posibilidad estuvo en debate el martes pasado en un seminario organizado por la Cámara Nacional de Comercio y titulado Encomiendas postales internacionales, puesta a punto de las últimas estadísticas y su impacto en el sector comercio. Vamos a profundizar en estos temas. Para eso recibimos a Julio César Lestido, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Bienvenido, buen día. Buen día, Emiliano. Y al economista Gabriel O'Donnell, socio de la consultora CPA Ferrer, que presentó un estudio sobre esta actividad la semana pasada. Buen día, Gabriel. Buenos días, Emiliano. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta es para Lestido. A propósito de las compras realizadas en el exterior a través de Internet, ¿le están preocupando al comercio local? ¿Hay una pérdida de facturación? ¿Ustedes notan eso? Sí, sin duda hay una pérdida de facturación y por eso nos está preocupando, porque ya nuestros asociados nos han venido reclamando desde hace algún tiempo que se cree el ámbito para poder negociar. Este es un tema muy difícil, no es decir vamos a cambiarlo de golpe y porrazo o estamos en contra. No, lo que hay que hacer es regularlo de alguna manera, adaptándose a los tiempos que nos tocan vivir. Desconocer esta medida, esta situación, sería equivocado de nuestra parte. Es una realidad que tenemos que está y hay que adaptarse a ella, pero lo ideal es poderla regular, poder que todos convivamos. ¿Ustedes tienen medido cuál ha sido el impacto? ¿Cuánto ha sido el impacto? Por ejemplo, no sé, rubros afectados, baja en la facturación, puestos de trabajo eventualmente perdidos. En este momento le hemos pedido a nuestro departamento de estudios económicos que justamente nos termine de afinar los números que ya de alguna manera en forma gruesa los tienen. Lo que sí tenemos es cómo ha ido impactando en algún tipo de mercadería y cómo fue variando. Y para que veamos que esto fue creciendo no solamente en valores numéricos y en valores económicos, sino también que fue creciendo la variedad de compra de mercadería. Nosotros teníamos que prácticamente en un principio la vestimenta y el calzado ocupaban arriba del 60%, hoy fue cambiando, la vestimenta sigue al frente con más o menos un 31%, pero empiezan a aparecer otros productos, juguetes nos llama la atención, que incluso para importar juguetes nosotros tenemos entendido que hay una reglamentación que se tiene que aprobar por los productos que vienen. Bueno, hoy juguetes sería el tercer rubro de mayor importancia en cuanto al ingreso por e-commerce. En cuanto a números de facturación, entonces todavía no hay. En cuanto a impacto en el empleo, ¿están esperando? Sí. ¿Qué? Tener cifras exactamente, porque es muy variado y sobre todo esto impacta mucho en la zona de Montevideo, en la metropolitana, pero en el interior está impactando bastante más. Entonces estamos en contacto con nuestros centros comerciales que nos están empezando a arrojar los primeros números. Vamos con Gabriel O'Donnell ahora, que con CPA Ferrer hace años viene analizando el impacto de las compras web, sus repercusiones acá. ¿Podemos ver cómo ha sido la evolución? Sí, en realidad nosotros hicimos un trabajo que es el que dio origen a la presentación del otro día en el año 2014 con datos 2013. Lo que pasa que del 2013 a la fecha hay varias cosas que cambiaron, entre otras cosas el régimen modificó, antes podían ser 5 artículos, hoy son 3, habiendo pasado por un año de 4. Por otro lado también cambió la reglamentación en términos de cuánto es el monto tope que incluye. Hoy en día los $200 incluyen la compra de la mercadería, no está incluido dentro de los fletes y los seguros, antes sí lo eran. Y además antes no se identificaba el comprador con el titular de la tarjeta de crédito, hoy sí. O sea que había una serie de cambios que han tenido lugar en los últimos 3 años, con lo cual reconstruir una serie histórica no es posible. En cualquier caso, cuando uno toma las cifras más cercanas, es las cifras que tú manejabas al principio, hay un crecimiento del 10% en volumen y del 20% en valor 2016-2017. O sea, en un año hubo
esa variación, a pesar de que pese a que las limitaciones, en el camino se amplió la restricción, digamos, ¿no? Lo cual confirma una tendencia que es internacional. A nivel global, de entre 2012 y 2017, el e-commerce ha estado creciendo a una tasa del 20% anual. Todavía es un e-commerce que está concentrado en el comercio no transfronterizo, sino a un comercio dentro de los países. Está bien esa puntualización, ¿no? Porque cuando hablamos de e-commerce, en realidad hay dos posibilidades. Correcto. Y acá mismo, dentro del país, tenemos mucho comercio electrónico corriendo. No es ahí donde está la inquietud. No es en el e-commerce local que está la inquietud, sino en el transfronterizo. Lo que motivó nuestro trabajo y la pregunta que motivó este trabajo era estudiar el e-commerce transfronterizo, y por eso se concentró en este régimen, pero vale la pena aclarar que el crecimiento del 20% anual de los últimos 5 años es el crecimiento global, donde el e-commerce transfronterizo es apenas todavía el 7% del total. Hay una larga lista de países que concentran el 60% de la total de compras a nivel online, a nivel global, entre los cuales los 3 principales son Estados Unidos, China y Reino Unido. Todavía es un fenómeno incipiente, pero lo que muestran las tendencias es que es un fenómeno de una virulencia que es imposible evitarlo. En todo caso, lo que la regulación, las regulaciones y lo que los modelos de negocios tienen que hacer es adaptarse a esta nueva realidad que vino para quedarse. Decía más temprano una de nuestras oyentes, yo leía el mensaje, fanática del e-commerce, hace años que compro por internet, especialmente en Amazon. Es una opción muy valiosa para acceder a bienes a precios más razonables o simplemente poder acceder a aquellos que no están disponibles en el país. Capaz que este es un buen punto de partida para ver, según el estudio de CPA Ferrer, cuáles son los factores que empujan a estas compras por internet en el exterior. En el caso de Uruguay, por lo menos. Yo diría que hay varias cosas. La primera es una tendencia del consumidor global, del consumidor moderno, que hoy lo que hace es consultar en espacios electrónicos antes de comprar. Esta es una tendencia muy generalizada que se inicia en aspectos que tienen que ver con equipamiento de hogar, pero que hoy se traslada a la vestimenta y otras cosas. Gente que asiste a un lugar, prueba el producto y luego lo que hace es ir a su casa y hacerle una compra online. Bueno, la penetración de la tecnología, la facilidad de los dispositivos móviles, la necesidad de no esperar o no hacer una cola, sumado a la experiencia que supone comprar y la comodidad que supone la compra virtual de las personas que están todo el día con un smartphone en su mano, hace que esta es una tendencia muy, muy importante. Es un factor que yo diría que es cultural. Ese diría que está presente en todo el mundo. Por otro lado, lo que, como tú señalás, hay productos que en distintas jurisdicciones no están disponibles y la posibilidad, y sobre todo en una economía pequeña, a la medida que hay variedad de ofertas en la economía internacional, uno puede terminar accediendo a bienes que eventualmente no se consiguen a una velocidad más rápida y, como el estudio lo demuestra o de alguna manera pone sobre la mesa, hay ventajas de precios en algunos casos. ¿Qué más? ¿El valor del dólar en Uruguay cuánto está jugando? Por supuesto, el valor del dólar, en la medida que tenemos un escenario de encarecimiento en dólares o de incremento de los salarios en dólares de las familias, es un escenario potencialmente favorable para la compra a través de estos canales. Pero en cualquier caso eso no sería un factor tan determinante en la medida que el producto sigue siendo importado, no importa si lo importo por el canal directo o lo importo a través de un importador. O sea que ese es un factor que está presente porque probablemente pone esto sobre la mesa, pero diría que los otros factores son más relevantes. ¿Y el régimen tributario? Bueno, el régimen tributario este es un tema largamente discutido, ¿no? Solo para que tengamos en contexto este tema. En Estados Unidos llevamos unas cuantas iniciativas legislativas en las cuales no ha habido un acuerdo y no ha habido un pasaje sobre el Congreso de un tratamiento tributario especial. ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos? En Estados Unidos se está discutiendo también al interior de Estados Unidos. ¿El e-commerce transfronterizo o el...? Y transestatal. Transestatal. En ese caso lo que tenemos en Estados Unidos es la legislación, lo que hoy establece es que solamente si hay cuando se realiza una compra online, solamente debe pagar impuesto a la venta el consumidor del Estado si el nexus, esto es, si la empresa que finalmente hace la venta tiene o un establecimiento o tiene algún tipo de personal establecido allí. En ausencia de eso, hoy en día no hay tributación y por lo tanto hay una filtración o hay una perforación del sistema tributario en la medida que las empresas minoristas que cobran impuestos a las ventas no están compitiendo con alguien que lo hace online y que viene de otro estado y consolida la mercadería en otro estado, y eso no lo está haciendo. Y esto ha sido una larga discusión en la administración
administración Obama hubo 2 iniciativas remitidas al Congreso que no recibieron aprobación. Y a su vez en la región... Cuando hablamos de estados ahí, hablamos de estados de Estados Unidos. Jurisdicciones estatales que tienen jurisdicciones fiscales independientes. Y allí hay un debate que no se ha terminado de consolidar. Si una persona que está en Miami, que compra una mercadería que es remitida desde el estado de Nevada, por poner un ejemplo, en la medida que quien consolida la mercadería no tenga un nexus, no tenga ni un personal establecido en el estado de Florida, ni tenga un establecimiento comercial, en realidad lo que no está haciendo es pagando el impuesto a la venta. Y ese es un debate que está sobre la mesa. En la región tenemos ejemplos. Colombia y Chile son probablemente los 2 países que son citados largamente. Chile introduce impuestos aduaneros, introduce IVA. Colombia hace lo mismo, siempre y cuando los TLCs que tienen firmados esos países no lo impidan, no lo restrinjan. Y por lo tanto, ahí hay intento de equiparación de condiciones del producto cuando entra al país. Pero al mismo tiempo hay que advertir que en estos 2 países los topes que están establecidos son bastante mayores. En Chile son $1.000, en Colombia son $2.000. O sea que en realidad Uruguay tiene un régimen absolutamente libre de impositivo, pero un régimen de un monto significativamente menor, incluso menor que el que permiten las compras en las personas están habilitadas para hacer compras cuando viajan al exterior, que tiene un tope anual de $500 o en la región de $300 mensuales. O sea que ahí hay toda una discusión de cómo adecuar esta realidad tributaria a la normativa vigente que está afectando otras actividades o otros ingresos de mercadería del país. Enseguida voy a preguntarle al Estío sobre este tema, pero volviendo al estudio de CPA Ferrer, está ese dato que ya mencionamos, el costo CIF de los bienes adquiridos bajo el régimen de encomiendas internacionales es al menos 40% menor al precio de venta local. ¿Cómo se explica esa diferencia? ¿Cuánto tiene que ver la exoneración tributaria de la que hablábamos recién? Bueno, globalmente la diferencia es los costos de distribución, los márgenes y la estructura impositiva. Esos son los 3 factores que permiten discriminar que un producto que entra online cuesta proporcionalmente un 40 puntos menos de lo que cuesta. ¿Cuánto se atribuye en términos impositivos? Bueno, un porcentaje del entorno del 14 puntos porcentuales. O dicho de otra manera, si en Uruguay equiparáramos el régimen al chileno y al colombiano poniendo IVA y poniendo impuestos aduaneros al ingreso de mercadería, esa distancia de 40 puntos se reduciría en torno de 14 puntos y habría un achicamiento de esa brecha. De todas maneras, hay que advertir algo sobre el trabajo. El trabajo, así como lo escribe, tiene un conjunto de limitaciones en cuanto a la representatividad de las conclusiones. Primero, está hecho solamente para vestimenta y calzado. Segundo, la muestra es chica, porque la información por la cual uno accedió para hacer el trabajo es muy limitada. Por lo tanto, estos son estimaciones. Ustedes abren varios paraguas con respecto a estas conclusiones. Correcto. Estas estimaciones están muy bien para disparar un debate que el país se merece hacer de manera transparente. Pero cualquier avance en materia de alteración tributaria o legislativa, uno tiene que contextualizarla en una base de información mucho más sólida que la que el trabajo lo dice, porque eso es parte de la honestidad intelectual del trabajo. Las estimaciones hechas con estas limitaciones dan esta distancia. 40 puntos es la ventaja que tiene un producto online respecto de un producto que es importado por canales tradicionales, y si se introdujeran canales, esquemas similares al de Chile y Colombia, esa brecha podría cortarse en 14 puntos. Esto es un tema que me parece que es lo suficientemente llamativo como para que valga la pena, si alguien está pensando en modificar el régimen, ponérselo a estudiar con más profundidad para de alguna manera apuntar más fino y sobre todo cuantificar los efectos positivos y negativos, porque está claro que aquí hay un conjunto de efectos negativos claramente visibles sobre la actividad de los comercios minoristas, sobre el empleo del comercio minorista, sobre la recaudación tributaria. Pero también hay un conjunto de efectos positivos que no pueden dejar de ser tomados en cuenta cuando uno analiza esto de las políticas públicas, que es el aumento del excedente del consumidor. El consumidor gasta menos y por lo tanto tiene más dinero disponible, que eventualmente puede gastar en otras cosas, que eventualmente tributa. O sea que un análisis no es tan global, lineal el razonamiento. No es tan lineal. Lo que el trabajo pretende hacer es llamar la atención de que hay efectos negativos que se pueden cuantificar, que tienen este orden de magnitud, pero que tienen que ser evaluados en un contexto más general. Eso es lo que pretende poner sobre la mesa de trabajo. A ver, entonces, resumiendo, en el informe se sostiene que si los bienes del exterior fueran gravados por IVA e impuestos aduaneros, por ejemplo, como se hace en Chile o Colombia, la brecha con el comercio minorista podría recortarse, esa brecha que es de 40 puntos, podría recortarse en
14, ¿no? Entonces, ahora sí va la pregunta para la Cámara de Comercio. ¿Ustedes entienden que hay que ir por ese camino? Yo creo que, como muy bien dice Gabriel, y coincidimos, y por eso llevamos adelante este seminario y lo invitamos a Gabriel a que pusiera este trabajo, es porque entendemos que hay que generar un ámbito. Es un tema muy complejo, es una realidad que nos toca vivir a todos y que no hay una sola solución. Yo creo que lo importante es sentarnos y trabajar en el tema. A ver, es claro que, por ejemplo, si nosotros agregáramos el IVA o el 16% de impuesto aduanero o el 10%, depende. Chile es el 6 y Colombia es el 10. Estados Unidos no entraría dentro de este régimen. ¿Por qué? Porque el acuerdo con el TIFA, justamente, el impuesto aduanero no se puede cobrar. O sea, lo que estaríamos viendo que las mercaderías que llegaran que ingresarían de Estados Unidos, no se le podría aplicar este impuesto. Sí, los otros mercados, que también ha ido cambiando, ¿no? Esto no es solamente Estados Unidos que está entrando mercadería de esta manera al Uruguay, sino que está entrando también de otros países. Lo que nosotros entendemos es que, bueno, por lo menos tratar de achicar la brecha. Como, bueno, una de las propuestas que se ha manejado es la posible aplicación del IVA a esta mercadería. Porque el IVA no está tratado concretamente en este acuerdo que tiene Estados Unidos. Hay discusión sobre eso. Tampoco hay una lectura única, ¿no? Bueno, digo, los asesores nuestros nos establecen eso y nosotros tenemos que entender que es así. Evidentemente, repito, esto es general, como muy bien dijo Gabriel, es tal vez el puntapié inicial de un tema para que nos sentemos en una mesa. Porque evidentemente está repercutiendo. Y en donde se ve más afectado también es el interior del país. En el negocio establecido en el interior se ve muy afectado por esta medida y son las preocupaciones mayores que hemos recibido. Entonces, me gustaría que enseguida nos detuviéramos con un poco más de detalle en esto. Un estudio presentado la semana pasada por la consultora CPA Ferrer sostiene que el precio de los bienes adquiridos por Internet bajo el régimen de encomiendas internacionales es al menos 40% inferior que el del mercado local, debido, entre otras cosas, a las exoneraciones tributarias vigentes. ¿Cuál es el impacto en las ventas acá adentro? ¿Puede pensarse en gravar con IVA esas compras? De eso que estamos conversando con el economista Gabriel Odone, socio de CPA Ferrer, y con Julio César Lestido, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, que justamente está promoviendo este debate. Durante la pausa me interesaba ver qué decían los oyentes, y bueno, hay una cantidad de mensajes, ¿no? Es un tema sensible, parece bastante claro, ¿no? Interesa mucho. Por ejemplo, dice Lorenzo de Positos, quizás tendrían que revisar un poco el comportamiento del comercio. Unas botas de $97.40, acá se venden a 10.000. La diferencia es mucha, dice. Otro oyente señala, un Lego que quise comprar acá para Reyes estaba en una juguetería, no shopping, una juguetería, a $250. Lo traje por menos de 2.000, con envío y con todos los gastos asociados. Algo no cierra. Otros siguen hablando de precios, ¿no? Que experimenten no vender a precios abusivos, quizás no sirva traer las cosas de afuera, por más impuestos que se carguen acá, diferencias del 100 y hasta el 300% no son sostenibles, dice Eduardo. ¿Cómo ven estos comentarios? Supongo que no les sorprenden, supongo que ya los han recibido. Correcto. Sí, ya los hemos recibido. A ver, repito, hay que analizar el tema en profundidad. Por supuesto, el cliente es libre de comprar donde entienda que le sea mejor el precio, pero también tenemos que tener en cuenta que esa tienda que importa o esa tienda que distribuye, acá está pagando costos que esa mercadería no lo está pagando. Entonces hay puestos de trabajo en el medio, hay una cantidad de cargas que lo está llevando adelante el comerciante y que de esta forma se está viendo afectado. Después se podrá discutir los márgenes o la competencia, pero por lo menos hay que generar una competencia más o menos igual para que después podamos discutir otros temas. Por eso nosotros entendemos que hoy por hoy hay una desventaja, sin duda. Bueno, pero el tema es cuál es la alternativa, ¿no? Por ejemplo, a propósito de grabar con IVA, que se manejó la semana pasada, Mario Colla, que es director de Tienda Mía, una página online que justamente permite comprar en Estados Unidos, escribió en Twitter: no comparto la idea de cobrar IVA a las 3 franquicias postales que quedan. Se estaría violando el TIFA, que dice que justamente no pueden aplicarse derechos de aduana o impuestos. Y luego agregaba algo que ya se mencionó también acá: el que viaja trae $500 en valija y $650 del free shop sin IVA. ¿Y qué? ¿El ciudadano común no puede hacer algo parecido?
Sí, claro que puede. Ahora, vamos por partes. Yo creo que son cosas distintas. Primero, el que viaje también tiene otro costo, que es el tema del viaje en sí. O sea que ahí le tenemos que agregar lo que puede ser el pasaje y más la estadía. O sea que eso también juega. Pero lo otro más que es más importante, nosotros lo del IVA entendemos que es una forma de compensar, de darle una contrapartida al comercio establecido. También entendemos nosotros, y acá es un tema de discusión que van a tener que elucidar los técnicos, nosotros entendemos que el IVA no es un impuesto aduanero. Y lo que está claro en el TIFA, que lo que no se cobra son los impuestos aduaneros. ¿Ah? El IVA es un producto que se cobra o un impuesto que se cobra en ocasión de que entre la mercadería para que justamente entre en condiciones iguales a la mercadería nacional que está comercializando en forma doméstica. O sea que es una cosa totalmente distinta. Es lo que nosotros entendemos y es lo que nosotros sostenemos. Así que ahí vemos una diferencia. Por ahí entendemos nosotros que por eso entendemos que el IVA es una forma de alguna manera equiparar la situación. ¿No hay artículos en los cuales el IVA se cobra ya en el lugar de origen? Bueno, esa es otra parte del debate, ¿no? Interesante. Esa es una discusión que surgió justamente después de la actividad de la semana pasada con varios integrantes de redes sociales que plantearon eso y yo me puse a mirar y hay varios productos que llegan con impuestos sobre las ventas en el origen y otros esencialmente de productos de Estados Unidos y otros que llegan sin impuestos en el origen. ¿De qué depende que ocurra o no ocurra? No encontré un patrón, ni siquiera es por un tema de rubros. Yo estimo que tiene que ver con reglamentaciones internas en Estados Unidos respecto de quién está consolidando la mercadería y de quién la está extrayendo. O sea que hay algunos casos en los cuales efectivamente la mercadería sale de Estados Unidos con un pago de impuestos a la venta, lo cual daría lugar a que si uno va por el camino de aplicar el IVA tendría que intentar armonizar, lo cual no es fácil de hacer, en qué casos allá hay un prepago de impuestos y por lo tanto tratarlo de homogeneizar de manera a no generar una ventaja en ese sentido. Pero en cualquier caso, lo que yo creo que está sobre la mesa es un debate que es bien relevante. ¿En qué medida esta evolución tan trascendente del comercio transfronterizo genera desafíos para la actividad económica doméstica? Lo que Uruguay hizo fue resolver una estructura impositiva nula con un muy bajo nivel de aceptación de ingresos en mercadería. Ese es un camino que es distinto al de la región. En la región, como decía, los límites son mayores y los impuestos son menores. Lo que parece ser que pasa a ser relevante es tener una estimación más fidedigna de cuánto es la afectación global de actividad, empleo y de estructura tributaria para poder llegar a una conclusión de cuál es la mejor manera de reglamentar esto en Uruguay, donde claramente hay posiciones muy encontradas, depende de qué lado del mostrador se encuentre uno, si es un consumidor, si es un distribuidor, es un miembro de una empresa de e-commerce o si es un comerciante establecido. Supongo que también lo que hay que estudiar es si, en caso de introducir un impuesto como el IVA, habría una moderación de los efectos negativos, ¿no?, sobre el comercio local, sobre el empleo, sobre la recaudación. ¿Sería efectiva una medida de ese estilo? Porque puede pensarse esto, con el aumento, introduciendo el IVA, el costo de la encomienda traída por Internet va a terminar creciendo. Pero el precio a pagar por el comprador sería de todos modos más barato que el del mismo artículo en Estados Unidos, ¿no? Hablábamos de una diferencia de 40 puntos, acá estarían recortando 14 de esos 40. Entonces, podría pensarse, la persona lo traería igual y quien se beneficiaría sería el Estado con la recaudación. Y esa plata que se iría en IVA dejaría de circular en el mercado, en compras o inversiones, como más temprano mencionaba Odón. Entonces, ¿podría pasar eso? Que el costo para el que trae sea más alto, pero siga trayéndose igual. Sí, claro que puede pasar eso. Pero también me hace emparejar un poco más el precio que yo tengo acá en el mercado con el costo de traerlo. Entonces, ahí puedo acortar la distancia. No digo que la empareje, pero por lo menos acorto la distancia. Sin duda que sí. No nos olvidemos que este importador o este comerciante está pagando una cantidad de cosas que son impuestos y salarios que son parte del producto de la estructura de costo. Esto no es solamente, porque acá da la sensación de que nosotros, o el comercio, importa algo, lo trae y lo multiplica por 10 y lo paga. Y chao, dice, está, porque como lo traje, total, y no es así. No es así, la comparación no es así, los números no son así. Cuando nosotros vamos y vemos la estructura de costos, vemos que hay una incidencia bastante importante en salarios, que tiene que ser así, pero pagamos,
¿Cuál es la solución? Va a afectar... Sí, sí. Es un brete claro, ¿cuál bien es la complicado. solución? Me hace acordar a las discusiones que supimos tener en otras épocas a propósito del contrabando, ¿no? Esto no es contrabando, pero los impactos se parecen, ¿Qué le ¿no? digo al comerciante? ¿Que saque gente para que sea más competitivo? Sí, otro oyente pregunta si lo que está de por medio en realidad no es el costo país. ¿Cuánto incide el costo país en el diferencial de precios? Los comerciantes tienen costos de BPS, DGI, etcétera, todos muchos más altos que en otros países, ¿no? El stock de mercadería tiene un costo. Yo El creo stock, que a ver, ¿cómo es eso? Claro, el estoquear la mercadería, tenerla, tiene un costo. Yo tengo que comprar, yo compro, no significa que la voy a vender enseguida, yo tengo que ofrecerle una cantidad, variedad de modelos, productos, talles, una cantidad de cosas que juega, es un costo fijo que lo tengo. Dos comentarios aquí. El primero es, este fenómeno de la desintermediación, que es el caso del costo de la mercadería, el estoqueo, y por otro lado, el fenómeno de los problemas de soberanía para las regulaciones es un fenómeno que atraviesa a muchas actividades económicas. Hoy en día lo que estamos asistiendo es cada vez más grandes plataformas que están en condiciones de comunicar personas que se pueden poner de acuerdo sobre la transacción de un bien o un servicio de manera remota. Eso es Airbnb, eso es Uber, eso es esto. Eso es Netflix. Eso es Netflix. Eso es esto. O sea, esa es una está dándose en varios rubros. Solamente un número. Fíjense que en Uruguay en 2013, cuando nosotros hicimos el trabajo, había 370.000 personas con smartphone, según una encuesta de Radar, y según el dato del 2017, esos son 2,3 millones de personas. O sea, lo que ha estado ocurriendo en el mundo y en particular en Uruguay es fantástico desde el punto de vista de la capacidad de las personas para estar conectadas. Entonces, este fenómeno de la desintermediación, esto es que haya cada vez más agentes que se pueden comunicar de manera remota, unidades pequeñas e individuales para proveer y satisfacerse los bienes, es una tendencia imposible de detener. Esta idea de que hay un proveedor externo que está en un lugar alejado y que está en condiciones de tener una estructura tributaria diferente y por lo tanto saltearse regulaciones domésticas en materia tributaria o en materia laboral es una tendencia que atraviesa a muchas actividades y que también es una tendencia imposible de detener. Por lo tanto, aquí de lo que se trata, desde el punto de vista del bienestar general, es de intentar encontrar la manera de que los tratamientos tributarios y de política sean los más equitativos posibles, evitando que la ventaja de competitividad provenga de un tema estrictamente regulatorio. Eso es lo que establece la OCDE. La OCDE dice, no puede haber un tratamiento tributario diferente entre e-commerce y lo que no es e-commerce, y dentro de e-commerce entre lo que es e-commerce transfronterizo y lo que no lo es. Esa es la búsqueda y este es el debate que está aquí. No hay una solución perfecta. Acabo de poner los ejemplos de Estados Unidos, donde este debate está sobre la mesa. La región tiene experiencias distintas. Argentina básicamente lo que hizo fue obligar a declarar el conocimiento de la persona que está trayendo la mercadería, lo cual hizo que rápidamente una sociedad que le gusta volar bajo el radar de la estructura tributaria, desapareció el negocio porque nadie quiere revelar su identidad cuando está importando una mercadería. Entonces, esta es una discusión que yo creo que va a tener mucho tiempo por delante. Lo que creo que es muy importante es que trabajos como el que se hizo en 2013 tengan mejor acceso a información. Nosotros hacíamos 3 escenarios en 2013 con otro régimen, con otras regulaciones de proyección de este negocio en Uruguay. Y el escenario de mínima, que simplemente se estimaba a partir de personas que alguna vez usaron una tarjeta de crédito internacional para una compra online, nos daba que en 4 o 5 años el fenómeno se iba a duplicar. Un escenario de máxima lo mostraba que se iba a casi multiplicar por 10. Entonces, lo que quiero decir con esto es, esas estimaciones están hechas con todas las limitaciones que yo aclaré antes. Lo que sí creo que es importante es que poder tener mejor información para poder saber. ¿Y de quién depende que haya mejor información? La mejor información tiene dos fuentes posibles. Una es la información que posee la DGI en materia de balances de compañías que se podrían nominar para que alguien pudiera hacer un estudio más serio. Y la otra es que las propias efectivamente muestren la información a estudios independientes o ¿a qué compañías técnicas, a las empresas afectadas que estén en condición de compartir más información para poder hacer estudios de este tipo que permitan determinar cuáles son los efectos. Aquí hay compañías que comparten información, por eso nosotros pudimos hacer el trabajo, pero se requiere un universo, una muestra más representativa que la que nosotros usamos para poder sacar conclusiones más firmes. Lestido, ¿algo más sobre lo que mencionaba recién Gabriel? No, a sumarnos al comentario de Gabriel, nosotros entendemos que este es un tema que es muy complejo, que no es de fácil solución, y quiero aclarar una cosa. La Cámara Nacional de Comercio este año está celebrando 151 años de vida, y
porque parece que quisiéramos ser proteccionistas, al contrario, no lo somos. Lo que queremos... Esa es una pregunta que aparece en varios oyentes. Nosotros, primero, la Cámara en estos 150 años de vida ha defendido el concepto de libertad en el más amplio sentido de la palabra. La libertad individual, la libertad de comercio y la libertad de las empresas o de los empresarios a tomar el destino de sus empresas. Así que para nosotros no estamos en contra de esto, que quede claro, por principio, primero como la forma de pensar de uno, y segundo la filosofía que ha mantenido o los valores que ha defendido la Cámara durante estos 151 años de vida. Lo único que planteamos nosotros es que hay una afectación, que no tenemos una solución absoluta, que tenemos que buscarle un acuerdo o buscar algún marco en el que se pueda de alguna manera, y es nuestra obligación, defender al asociado y defender al comercio, y bueno, sentarnos en una mesa y discutirlo, pero eso es muy importante. Nosotros no estamos en contra de esto, además sería tapar el sol con las manos. Esto es una realidad, existe, pero por definición y por principio no estamos en contra. Y nos sumamos a lo que dice Gabriel. Trajimos el tema a la mesa, lo que fue es traerlo a la mesa. Que falta más información, que tenemos que discutirlo más, que no hay una sola solución, sí, pero por lo menos trabajemos porque hay una parte que se está afectando. ¿Con el gobierno qué diálogo hay en esta materia? Con el gobierno la Cámara siempre ha tenido un excelente diálogo y bueno, y tanto los comercios también, o las distintas cámaras han ido presentándolo. No es fácil, repito, no es fácil la solución. Estamos permanentemente en contacto con el gobierno y estamos buscando soluciones. Hasta ahora no hemos encontrado la solución ideal, pero estamos trabajando. ¿Y del lado de la Cámara de Comercio o del lado del comercio qué se puede hacer? Lo pregunto teniendo en cuenta el debate que se ha dado acá a propósito de taxis versus Uber, por ejemplo, ¿no? Una de las conclusiones que salía inmediatamente era: los taxis tienen que mejorar el servicio. Los taxis se quedaron atrás, por eso es que hay campo fértil para que prosperen iniciativas de competencia como la de Uber, Easy, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿qué está haciendo el comercio para mejorar el servicio? ¿Qué está haciendo el comercio para volverse imprescindible para el consumidor? Bueno, sin duda nosotros los comerciantes nos tenemos que ir adaptando a las realidades permanentemente. Esto es muy dinámico. La Cámara Nacional de Comercio tiene dos herramientas fundamentales que apoyan la gestión de los empresarios, para sus socios específicamente. Nosotros tenemos un proyecto que salió el año pasado, que es el Progretec, un proyecto que fue presentado en la Cámara ante el INEFOP, y es una posibilidad de mejorar la gestión del empresario mediante la capacitación de sus empresarios, de su personal y de la empresa en sí, del empresario en gestión. También tenemos otro proyecto que ya hace años que está funcionando, que es el Alinvest. O sea, nosotros entendemos que el empresario también tiene que reaccionar. Mire cómo lo plantea esta oyente, Claudia. La cuestión de fondo es, si esa estructura de costos de personal, mantenimiento de inventario, comercialización y distribución, la cuestión de fondo es si esa estructura agrega valor al consumidor. Yo creo que sí. Creo que sí. El stock me permite a mí poderle ofrecer hasta diferentes talles, modelos, versiones. Hay una cantidad de cosas que sí. Por supuesto que el funcionario, cuando yo contrato a un empleado, me va a dar un mejor servicio. Yo pretendo darle un mejor servicio a mi cliente. Yo creo que sí, creo que agrega valor. Depende de cada empresario también, y de cada empresa y cómo desempeña eso, porque es un problema de creatividad, de cómo yo puedo llegarle con mi producto y con mi empresa y con mi estructura mejor a la empresa, al consumidor final. Sin duda agrega. La habilidad del empresario está en cómo poderlo hacerlo diferenciar eso, sin duda. Sí, supongo que inciden factores como, no sé, la posibilidad de probar, por ejemplo, cuál es el talle adecuado, la comodidad o incomodidad de, no sé, un par de zapatos o una vestimenta. Supongo que está la posibilidad del cambio, ¿no? Del cambio cuando resulta que el artículo no era el que uno buscaba, etcétera, etcétera, ¿no? Son factores que juegan a favor del comercio local versus el paquetito, sin duda, ¿no? Sin duda. Y son ejemplos nada más. Claro que es así. La posibilidad de tenerlo acá, de verlo, tocarlo, probarlo, darme cuenta si me sirve o no, tiene un costo y tiene un peso específico muy importante. Va a estar en la función de la habilidad de cada empresario, y eso es bueno que sea así, y en eso estamos de acuerdo. El tener acá la mercadería es muy importante, es un valor diferencial, pero también, también significa un costo, y el empresario al final del día evalúa, tener esto acá, porque no tengamos en cuenta que
como muy bien dijo Gabriel al principio, las tiendas han pasado a ser más vidrieras que otra cosa. Entonces, no es muy justo que yo venga, miren lo que yo tengo, lo veo, lo palpo, me lo pruebo, me gustó, voy, salgo de acá y lo compro. Es increíble, pero eso puede estar pasando. Claro que sí. Eso está pasando. Eso está pasando. Entonces digo, ¿eso es justo también? El individuo, en definitiva, está trabajando para el otro. Porque trajo, gastó, importó, puso su personal, pagó sus impuestos, invirtió en el negocio y resulta que lo único que está haciendo, a ver, no es lo único, pero funciona como una simple vidriera y no es así. ¿Ah? A Gabriel le quedaba algo. Solo 2 apuntes. Las formas en las cuales uno puede imaginarse que el comerciante huya hacia adelante y enfrente este desafío son esencialmente 2. Una es la escala. Si yo soy alguien que tengo mucha escala, estoy en condiciones de abaratar costos fijos en la importación. Eso en un país como Uruguay es muy difícil porque el tamaño del mercado es muy chico y por lo tanto compite muy bien este comercio. Y la segunda es intentar acercarme lo máximo posible al consumidor, tratando de hacer del consumo una vivencia. La experiencia de compra, experiencia, ¿no?, de compra. Y por lo tanto, ese es el gran desafío de cómo yo atraigo al comprador de manera tal de hacerle vivir que esa experiencia de comprar es totalmente distinta que hacer algo a través de un instrumento electrónico. Bueno, eso es lo que se discute en el mundo y probablemente sea lo que veamos con más frecuencia en Uruguay. Queda abierto el tema, queda abierto. Les agradezco entonces al economista Gabriel Odone, socio de CPA Ferrer, y a Julio César Lestido, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Volvemos en cualquier momento. Gracias, Emiliano, por la invitación.